Hola, gracias por sumarte al podcast Territorios Indígenas y Turismo. Pensemos juntos y juntas y construyamos en colectivo nuevos aportes para el empoderamiento indígena en América Latina y el Caribe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Territorios Indígenas y Turismo. Nos vamos a ir a Rapa Nui en este caso, pero antes los saludo a Jean-Philippe. ¿Cómo estás, Jean-Philippe? Un gusto otra vez compartir este espacio contigo. Hola Rubén, un gusto también nuevamente en este podcast entregando, entregando información clave, para organizaciones de base, emprendedores, comunidades, líderes indígenas. Y hoy día aquí tenemos un líder indígena, un líder Rapanui, un gran amigo que nos conocemos hace varios años ya, Sebastián Paúa, desde Rapanui, Tepito Tejenúa, ¿no es cierto? Sebastián, un orgullo tenerte aquí, tremendo líder, conocedor de la industria turística, al revés y al derecho. Así que de verdad muy contentos y creemos que el día de hoy tú nos puedes compartir información no tan solo a nosotros, sino que, como ya lo dije, a líderes indígenas o a tomadores de decisiones o también a agencias de gobierno que pueden producir algún cambio ahí en algún país de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Jean-Philippe. Gracias, Rubén, por la invitación. Bueno, la idea es poder comentarles un poco sobre la experiencia de Rapa Nui y contestar las preguntas que tengan al respecto y que de todas maneras, como tú dices, Jean-Philippe, puede ser bastante útil. A veces el aprendizaje entre indígenas es mucho más enriquecedor, entrega más como modelos que pueden ser aplicables en distintos territorios, tenemos una visión muy parecida, entonces creo que puede ser bastante útil conocer un poco el caso de Rapa Nui. Exacto, es esa transmisión de información y de saber hacer de indígena a indígena, que es algo súper, súper potente. Partimos entonces, Rubén, con la conversa, ¿no? Exactamente. Yo diría que Sebastián ya nos empieza a comentar sobre la situación actual, qué está pasando en el turismo en su territorio, en Rapa Nui, qué está pasando, cómo se está gestionando. Bueno, en general, ya, atender un poco, bueno, el turismo en Rapa Nui se inicia desde el año 68, o sea, en ese sentido son muchos años dentro del cual la comunidad está trabajando en turismo. Ahora, eso también nos juega muchas veces en contra cuando hablamos con el gobierno, porque como son tantos años, dicen, bueno, ya Rapa Nui tiene todo hecho, enfoquémonos en otro territorio, y no es tan así, los problemas son distintos. Aquí el problema no es, y no se trata de traer más turistas, se trata de qué manera generamos estrategias de turismo que nos permite traer al turista que realmente necesita el destino. Todo el gobierno y las instituciones se cree que el tema Rapa Nui es un tema resuelto y sin embargo no, es un tema que tiene otras particularidades que son necesarias de atender para no llegar al overtourism, ¿no? A una sobrecarga de sitios, a una sobrecarga de visitación, que era lo que estaba pasando antes del COVID, ¿ya? O sea, lo que yo veía hasta el año 2019, o sea, 2018 que fue el último año completo, no, 2019, perdón, el 2020 la actividad turística se frenó en marzo, nosotros a superar la capacidad de carga del territorio, ¿ya? Que en algún momento en el 2015, a través de un plan estratégico de turismo, se determinó que nosotros podíamos soportar una carga de 120.000 turistas. Entonces, 2018 nosotros teníamos una cifra de 119.652, 654 turistas, o sea, estábamos a dos vuelos de superar la carga, por lo cual era un problema. Y en ese caso, respondiendo a tu pregunta, hoy en día después del COVID, creo que el COVID fue un respiro para nosotros como comunidad que permitió generar varias mesas de participación comunitaria entre actores principales de la Cámara de Turismo, gente de la comunidad, permitió entender lo dependiente que somos del turismo, la necesidad también de la diversificación de otro tipo de oferta para el territorio y también nos permitió generar esa pausa necesaria para replantearnos cómo queríamos abrir la isla. O sea, el gobierno se puso el eslogan en Chile de la reactivación y nosotros lo que hicimos no fue reactivarnos, fue reiniciar, o sea, partir de cero de una forma distinta. Recuerdo que una de las gestiones que logramos hacer con la administración del parque
fue poder contactarnos con Machu Picchu, que quienes ellos estaban abiertos, estaban atendiendo a turistas y de cierta manera entender un poco cómo era la implementación de los protocolos sanitarios. Hay normativas que nosotros implementamos en el parque, por ejemplo, hoy en día en Rapa Nui es obligación visitar el parque con guía. Y esa fue una estrategia también para poder generar un mayor control sobre el parque, porque imagínate que cuando dejó de haber turismo, dejó de haber ingresos y dejó de haber la capacidad de poder contratar personas que pudieran hacerse cargo del cuidado del parque. Fue una realidad completamente distinta para nosotros y difícil. Y el implementar esta medida que existe en otros parques nacionales a la categoría de Rapa Nui, permite hoy en día brindar una protección que no habíamos visualizado y hasta antes del 2019 teníamos un 72% de turistas que visitaban la isla sin un guía. Hoy en día ese 72% requiere de un guía y eso también ha aumentado la posibilidad de trabajo de la comunidad. En un mundo tan hiperconectado donde la gente cada vez está perdiendo esa sensibilidad del encuentro con las personas, que es tan propio también de nosotros para tomar decisiones y todo, esta medida es súper buena porque ahí vemos un ejemplo donde la tecnología no reemplaza a las personas, sino que pasa a ser una herramienta y con esta medida podemos brindar también más opciones de trabajo a la comunidad. Entonces hoy en día el turismo en ese aspecto encuentro yo, sobre todo en los últimos meses, se ha reactivado con todo. Estamos llegando un poco a la cantidad de vuelos, no a la que estábamos antes. O sea, hay una decisión comunitaria de mantener un control también respecto a los vuelos, no llegar a los 14 vuelos, pero sí a los 7 semanales. Y hay una mayor demanda de personas Rapa Nui en trabajo en la práctica, por lo cual se ve que está en una condición bastante beneficiosa hoy en día. Hay un poquito de estrés social de que necesitamos capacitar más personas de nuestra comunidad para el uso de guías, ¿no? Hay algunas medidas que el parque está tomando en este momento al respecto, pero en general ha sido un año mucho más beneficioso que el 2019. O sea, se está comportando en esa tendencia por lo menos esta temporada alta de diciembre. Así que en ese aspecto, después del COVID, está bastante bien, pero después de un año de la reactivación. ¿Ya? Hay que explicar también que el gobierno, nosotros nos reactivamos y repararon la pista y eso significó perder medio año de trabajo en normalidad, así que estamos hablando que desde septiembre en adelante y ya, porque también acá el turista planifica su visita, desde octubre podemos decir que hemos vuelto a los números que teníamos antes del COVID y un poco mejor. Ujú. Súper, Sebastián. Oye, ¿nos puedes explicar cuál es esta evolución desde un turismo en general, digamos, porque no tenía una particularidad Rapa Nui, sino que más bien era conocido, o es, aún es conocido, ¿no es cierto?, como el museo al aire libre más grande del mundo, le daban esa característica, ¿cierto? Y en un momento, que hace muchos años atrás, hace como 10 9 10 años atrás, a mí me tocó trabajar allá, que fue cuando nos conocimos. Me tocó hacer un proyecto en específico. Y recuerdo que también ustedes en esos años tenían el dilema eh, de que también se vendía un turismo de playa, ¿no es cierto? Con la playa Anaquena que hay. Entonces, cómo todo este tipo, esa imagen turística, cómo ha evolucionado ahora hacia hablar de turismo indígena Rapa Nui. ¿Cómo fue, cómo lo lograron y cuál es el futuro que tú ves hacia esta evolución? Buena pregunta, porque sucede que hasta el 2015 podríamos decir que el turismo, si bien ocurría en la isla, todos trabajaban en torno a la actividad turística, algunos eran conscientes de eso, otros no, era un turismo improvisado. O sea, nadie sabía con certeza a quién venía a Rapa Nui hasta que ese turista se bajaba del avión. Entonces, sin datos es trabajar a ciegas a la hora de tomar decisiones. Y ahí es donde nace este interés de poder conocer, de medir el pulso de la isla. Entonces podemos decir que recién en 2015 realmente éramos conscientes de quién venía, por qué venía, cuánto venía, qué buscaba, qué era lo que buscaba y no encontraba, y de esa manera poder tomar decisiones dentro de lo que era la planificación turística a futuro. Yo creo que lo único que falló en ese modelo, Jean-Philippe, fue que no logramos generar la gobernanza público-privada para poder seguir articulando acciones. Pero por el lado privado-público sí se tomó como una carta de mandamiento, ¿cierto? De qué manera había que ejecutar el destino como la comunidad lo percibió en el Cabildo de Turismo. O sea, aquí hubo todo un proceso participativo donde se invitó a toda la comunidad a definir metas, a definir el tipo de turismo que quería y de ahí llegamos a ese resultado que era el Plan Estratégico de Turismo de 2015. Ese plan, algunos lo tomaron, otros no. Los que no hicimos parte de él, podemos ver los resultados hoy. ¿Ya? Ese plan nos permitió conocer al tipo de turista que venía. Entender que hay mercados que sí eran interesantes para la isla y otros no.
¿ya? Te voy a dar un ejemplo. En algún momento a mí me invitaron al Summit de Turismo Sustentable en Cancún en el año 2018 y justo antes de que me tocara presentar el caso de Rapa Nui, estaba presentando la persona que estaba a cargo de la planificación turística de Cancún. Y uno de esos puntos que puso ahí en la mesa era el interés que tenía Cancún de poder llevar más chinos a Cancún, considerando que era un mercado de alto poder adquisitivo. Cuando me tocó presentar a mí, yo le pregunté a él, ¿cuántos chinos tú ves en la playa? Ninguno, porque hay un tema cultural que los chinos, por ejemplo, si tú tienes tu piel más oscura o quemada, para ellos es un chino de baja estirpe, una persona que trabaja en la recolección del arroz, hay un tema cultural de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Nos gusta o no? Que es un turista que no va a la playa, ¿te fijas? Y ahí la estrategia estaba basada en el poder adquisitivo y no realmente cuál era el interés que tenía el turista con el destino. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros por lo menos nos pudimos sacar esa venda y ver cuáles eran los mercados realmente interesantes para la isla. ¿Cuál de esos mercados realmente le interesa también el patrimonio humano, el patrimonio inmaterial, no solamente la fotografía y la selfie con el Moai, ¿no? Entonces, considerando eso, pudimos entender dónde debíamos ir a presentarnos y dónde teníamos que hacer las estrategias de turismo necesarias para atraer a ese tipo de turistas. Y hoy en día, por lo menos los que trabajamos en esa línea, estamos viendo los resultados hoy. Ahora, un poquito antes de eso, Jean-Philippe, hay que entender dónde se realiza el turismo. No sé si me escuchan bien porque se puso a llover muy fuerte acá en la isla. Ya, perfecto. Entonces, torrencial. ¿Dónde se ejecuta este tipo de turismo y cómo, cierto? Entonces, básicamente, el Parque Nacional es el motivador principal y lo que atrae a turistas de todos lugares del mundo, porque el Parque Nacional es donde está emplazado la mayor cantidad de la densidad arqueológica. Y como tú dices, somos el museo al aire libre más grande del mundo, catalogado así, porque están todos los vestigios arqueológicos, los más de 1000 sitios alrededor de un mismo lugar. No están dispersos como otros los monumentos importantes del mundo, como las pirámides, entre otros. Entonces, por eso tiene esa categoría la isla, pero siempre fue vista como desde el pasado arqueológico, obviando un poco al pueblo Rapa Nui. De hecho, el obviar al pueblo Rapa Nui hizo que las primeras teorías respecto al Moai y lo que se conoce sobre la isla no fueran tan precisas, porque no se consideraba la tradición oral de quién hizo las cosas, ¿no? Y los investigadores a través de su método científico trataban de entenderlo. Entonces, el parque en general siempre tuvo una figura donde la administración era CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal. En algún momento le entrega a esta administración a esa corporación, y muy poco Rapa Nui lo sabe realmente, pero tiene que ver también con que desde el año 1935 expediciones francesas, entre otras, saqueaban, llevaban moai, llevaban cosas a sus países. Entonces el gobierno trató de buscar una forma de brindar una protección para frenar ese saqueo, ¿ya? Y luego entrega esta administración a esta corporación forestal, en el año 70 ya se crea como Parque Nacional, y así queda esta administración por más de 40 años. Una administración que a mí me consta que la gente de Rapa Nui y no Rapa Nui que trabajó ahí hizo el mejor de sus esfuerzos para poder administrar. Yo aprendí mucho con la gente de CONAF también y ellos realmente estaban comprometidos. Ahora, la cantidad de recursos que se le asignaba desde el gobierno era paupérrimo. O sea, tú tenías 15 guardaparques para cuidar más de 1000 sitios arqueológicos y de los 15 más de la mitad cumplían la función de cajeros. O sea, realmente el gobierno estaba más interesado en recolectar dinero del MOAI que realmente dedicarse a estrategias de conservación u otros. Y vuelvo a repetir, sin dejar de lado que las jefaturas de CONAF, Rapa Nui y entre otros miembros, ellos sí tenían muchas intenciones y muchas ganas y sí trataron de hacer muchas cosas en favor. Pero esto era una Claro, administración central, ¿sí? sí, eso, es que es súper importante eso para las personas que no conocen como la estructura de manejo de áreas protegidas en Chile, que justamente Exacto. como Rapa Nui, como es es una atracción para cualquier persona en el mundo, ¿no? O sea, tu cultura es increíble, realmente, y dónde están ubicados y todo. Entonces, este Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Chile, que ahora cambió, ¿va? Ahora tiene otra nomenclatura, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cambió. El otro era Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eh, Ellos juntaban el dinero de todas las áreas protegidas y después lo repartían, ¿ya? Entonces, a Rapa Nui se le asignaba cierta cantidad de dinero, pero no el dinero que el área protegida producía. Entonces, no todo se invertía internamente, siendo que es un Exacto. territorio indígena completo, o sea, toda la isla y además una parte del océano. ¿No es así? ¿Y cómo es Exacto. ahora?
En Sumo definitiva, lo que cumpleaños. pasaba, Rubén, era que la plata se iba al continente y desde el continente, ¿cierto?, se determinaba cuánto eran los recursos para cada parque considerando la cantidad de personal. O sea, no es secreto en Chile que si tú querés poner una nueva persona en un servicio como este, tiene que morir uno para poner otro. O sea, es tan rígida la estructura y la escasez de recursos que se le asigna a estos servicios que casi siempre se suministran a través de proyectos y cosas, porque no les bajan recursos directos asignados, que al final teníamos una cantidad de guardaparques que no realmente brindaba la protección necesaria al patrimonio como se debía, ¿ya? Entonces, esa era una situación. Y por otro lado, bueno, nosotros como estructura política tenemos a la CODEIPA, que es el Consejo de Desarrollo de Isla de Pascua, que son miembros elegidos por la comunidad y que este órgano es el que se vincula con el gobierno a la hora de tomar decisiones de desarrollo, ¿ya? Por muchos años este órgano estuvo enfocado más que nada en la entrega de tierras, por eso mucha gente de Rapa Nui pensaba que la CODEIPA esa era su única labor, pero en realidad sus labores de desarrollo en general. Entonces la CODEIPA en algún momento tuvo una visita, 2014, 2015, si no me equivoco, tuvo una visita hacia el pueblo Licanantay, en el norte de Chile, donde está uno de los puntos más importantes turísticos, que es San Pedro de Atacama. Y cuando van allá, se dan cuenta de esta figura que el gobierno estaba implementando, que se llama comanejo, que significaba que el área protegida iba a ser administrada entre el parque, con esta figura estatal, y la comunidad indígena emplazada en el lugar. Y de esa manera la comunidad administraba, rendía la cuenta al parque y el parque volvía a entregar los recursos para que bajaran, pero el parque en este caso, o sea, quiero decir, la institución pública, hacía como esta labor de juez, ¿cierto? De poder verificar que los recursos y todo esté en un buen orden. Entonces la CODEIPA le gustó este modelo, lo lleva a la isla, se reúne con el pueblo en general y explica que podríamos llevar este modelo a un punto más. O sea, partir con la figura de comanejo, pero terminar con la administración total, que era lo que el pueblo Rapa Nui quería, ¿ya? Entonces, en general, se llevó a un acuerdo a través de presión. Hay que ser sincero, o sea, lamentablemente todos los acuerdos que la isla ha podido desarrollar con el Estado, la mayoría de las veces han sido fruto y producto de una acción más radicalizada desde parte del pueblo Rapa Nui. O sea, desde la toma del aeropuerto, desde el cierre del parque, y en ese caso lo que hizo esta faceta más radicalizada del pueblo Rapa Nui, llamada el Parlamento Rapa Nui, fue cerrar literalmente el parque, porque el gobierno no quería escuchar, decía que sí, y pasaba el tiempo. Entonces, al cerrar el parque, el gobierno se activó y llegamos a esta mesa de negociación para poder hacer este comanejo un año y después del comanejo la entrega total si la administración iba bien. Y al final fue bastante bien, porque al final lo que se hizo, se contrató más de 300 personas, o sea, de los 15 guardaparques, con la cantidad de recursos que había, se logró contratar 300. Al tener 300 personas, logramos tener un mejor control del ticket. Al tener un mejor control del ticket, nos dábamos cuenta de la cantidad de turistas furtivos que no pagaba el ticket y esas arcas empezaron a ingresar. O sea, ese dinero empezó a ingresar a las arcas de la comunidad. Y al final ese año terminaron rindiendo casi 4.600 millones de pesos. Y eso fue lo que permitió contratar más gente, hacer programas como el programa Tepucu Manumea, que era generar centros interpretativos para la educación de nuestra propia gente y los turistas, ayudas comunitarias. Entonces, en general, los recursos se empezaron a usar en propiamente tal para la comunidad, para la participación de encuentros de nuestro pueblo, para los procesos de repatriación. Empezó a articular varias líneas de acción que antes la isla no podía. Y lo más importante, que esta administración, el parque es el 43% de la isla, o sea, quiere decir que el 43% de la isla pasó nuevamente a la autonomía del pueblo Rapa Nui, porque lo que logramos fue la administración completa, o sea, sacar definitivamente a CONAF o a la institución pública y que ahora toda la administración y todos los recursos sean utilizados para la propia isla. Eso fue como la gran diferencia con San Pedro, eso fue el aprendizaje y eso es lo que ha permitido que hoy en día sea la comunidad quien toma decisiones sobre su patrimonio. Eso es muy, muy importante. ¿A partir de qué año fue, perdón, Seba? Mira, el proceso de reclamación, porque había todo un proceso de crear primero un nuevo plan regulador del parque. Y eso salió el 2015, empezó el proceso de votación 2015, con manejo 2016, y el 2017 es cuando ya viene acá a la isla la presidenta Bachelet en diciembre de 2017 y firma la entrega de concesión de 50 años. ¿Por qué esa figura de concesión de 50 años? Porque era la figura más extensa que permitía dentro de la Constitución chilena vigente que un órgano que no fuera institucional pudiera hacerse cargo de un bien público, ¿ya?
Ahora, obviamente que después de 50 años que el pueblo de Rapa Nui administre su propio bien, jamás se lo vamos a devolver al gobierno, o sea, eso es por lógica, y el gobierno también lo tiene claro a la hora de entregarlo. Pero era la figura legal que se permitía en ese momento para que nosotros pudiéramos hacernos parte de la administración de nuestro patrimonio. Claro. ¿Y hay otro caso en Chile de que haya un área natural protegida manejada al 100% por la comunidad? No, el caso que hay es el que yo te mencionaba de San Pedro de Atacama, que es del cual Pero, nosotros ¿cómo manejo? aprendemos del Comanejo. Claro, pero Ujú. ojo que ahí aprendimos dos cosas y también nosotros cometimos nuestros errores para que los que vengan, las otras comunidades que quieran hacerlo, yo sé que el pueblo mapuche está trabajando por allá en eso, ojalá aprendan de nuestros errores también. Nosotros aprendimos de los errores que quizás se cometieron en San Pedro como plan piloto y como inicio, ¿ya? Ellos marcaron la vanguardia respecto a eso, hay que reconocerlo, pero se mantienen en comanejo y lo que fue poco estratégico desde mi punto de vista y con todo respeto fue de que el parque se otorgó como a distintas comunidades indígenas del pueblo Licanantay. Entonces eso genera diferencias, porque por ejemplo, voy a inventar, si yo estoy a cargo de una laguna y otra persona está a cargo de un lugar emblemático como el Rano Raracu acá en la isla, obviamente que esa comunidad que está a cargo de ese punto más importante va a tener otro flujo de Mm. turistas, otro flujo de ingresos muy diferenciado a mí, y eso me afecta, que yo también pertenezco a la misma cultura. Entonces, la gran diferencia es que el pueblo Rapa Nui lo que logró fue acordar, generar una sola comunidad que se haga cargo de todo y que todos pertenezcamos a esa comunidad. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar en números oficialmente inscritos en la CONADI, que es la Corporación Nacional Indígena de Chile, Maugenúa, que es la comunidad que administra el Parque Nacional Rapa Nui, es la comunidad indígena más grande inscrita en la CONADI. Porque esos modelos de inscripción de CONADI son para comunidades indígenas de 20, 30, 40 personas, pero acá estamos hablando de más de 2.900 miembros. Por lo cual también eh, empiezan a surgir problemas, ¿no? Y uno de los primeros problemas era que, claro, nos entregan la administración, tenemos esta gran comunidad, y de repente cuando tenemos que darnos cuenta que hay asambleas anuales que realizar, etcétera, esos procesos conllevan quórums, ¿no? Y al final este modelo, este estatuto está pensado para un quórum de 20 personas, que si hay C8 se pueden aprobar cosas, pero acá si lo llevamos a 2.900 personas, significaba que teníamos que tener el mismo día más de 1.500 personas, lo cual era súper complejo de cumplir muchas veces, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que teníamos era la necesidad de poder modificar el estatuto, que también entregaba mucho poder al presidente, porque estaba considerado en un estatuto para manejar un grupo pequeño de una comunidad, no 2.900 personas con tanto poder adquisitivo como los recursos que manejaba el parque. Entonces, ¿cuál fue el problema de Rapa Nui? A ver, el avance de Rapa Nui fue lograr la unificación de una sola comunidad que administrara todo y que pudiera repartir eso en forma equitativa, abriendo las puertas de trabajo y de beneficios para todos por igual. ¿Cuál fue el gran problema? Que el estatuto vigente necesitaba una actualización, que es algo que está trabajando el directorio actual hace tiempo, porque al final entrega mucho poder al cargo de presidente y bueno, básicamente mucho poder y mucho recurso concentrado en una sola persona puede generar malas decisiones también, conflictos de intereses en algún momento en la administración del parque. Eso desencadenó que, bueno, hoy en día hay otra administración, en otro proceso, sabemos que el proceso, pero lo importante es que la administración sigue en manos del pueblo Rapa Nui, sigue el pueblo Rapa Nui tomando sus decisiones, ¿no? Y aprendiendo un poco de estos errores para enseñar a otras comunidades a que no los cometan, como nosotros aprendimos del pueblo Licanantán. Oye, súper Sebastián, gracias por esas explicaciones y felicitaciones. ¿Ah? Yo te he dado varias veces las felicitaciones a tu pueblo, tú en representación de tu pueblo, porque has logrado cosas maravillosas. Eh, es decir, se puede recuperar territorio indígena a través de la administración de áreas protegidas. Eso se puede hacer. Ahí el pueblo Rapa Nui lo está demostrando. Y un dato que tú hablaste en pesos chilenos, de 4.600 millones de pesos chilenos, y eso para que las personas entiendan o hagan la equivalencia es alrededor de 5 millones de dólares, ¿ya? De ganancias que generaba antes de la pandemia, ¿no es cierto? La administración del Parque Nacional Rapa Nui por la comunidad Maugenú. ¿Ya? Y otro punto también a destacar es que ustedes están ahora a través del turismo revitalizando la cultura y poniéndola en valor más que nada, porque la cultura de ustedes siempre ha estado viva. También eso es muy valorable de tu pueblo, Sebastián,
que de tan poquitos que quedaron, 100 o 110 si no me equivoco, y el otro día tú me dijiste que de todo eso eran como 20 mujeres, y de ahí, ¿no es cierto?, se desprende toda la evolución y todos los descendientes Rapa Nui que hoy en día existen. Y así todo, la cultura siempre siguió viva, hablan la lengua y ahora están poniendo en valor su cultura a través de la actividad turística. Entonces, un avance tremendo. Ujú. Sí, en ese aspecto hay que reconocer, ya, Philip, el pueblo Rapa Nui siempre ha sido muy orgulloso de lo que hizo, ¿ya? Independiente de cómo lo que pasó desde la llegada de los primeros europeos, los típicos abusos coloniales, los conflictos internos que tuvo la isla, el Rapa Nui siempre ha sido orgulloso de su tradición, hasta el día de hoy. Y claro, lo que falta y lo que faltaba también, porque ya se está trabajando mucho, es cómo nosotros le dábamos este grado de pertinencia a lo que se muestra afuera. O sea, básicamente tú tocaste un tema muy puntual. ¿Por qué todavía llega un turista nacional a Rapa Nui que te dice, oye, ¿dónde está Naquena? ¿O dónde está la playa con las palmeras? Y eso tiene que ver porque como las estrategias de marketing no eran diseñadas ni pensadas desde la comunidad, cualquiera lo podía hacer. Y en este caso, según los intereses de cada una de las personas que trabajaba con la isla. Entonces, en este caso, la TAM, por ejemplo, no la administración de ahora, pero la anterior, era típico que mostrara como estrategia de marketing a nivel nacional la imagen de la playa de Anaquena, las palmeras y el Moai. ¿Por qué? Porque el chileno está acostumbrado a tener una costa de aguas frías, porque tiene la corriente de Humboldt. Aunque te digan que en Iquique el agua es cálida, eso es mentira. Todo Chile tiene el agua muy fría, ¿ya? Cálido es Centroamérica. Entonces Rapa Nui era como la playa paradisíaca dentro del imaginativo chileno. Ojo, no quiere decir tampoco que lo sea, pero dentro del imaginativo chileno, por las palmeras, el Moai. Entonces la TAM, siempre su estrategia nacional era venderte la isla como Anaquena. Y tenéis un turista que llega acá y quiere ir a Anaquena por eso hasta el día de hoy. Y en cambio el europeo o el estadounidense o el extranjero en general cuando viene acá es por el Moai. Si él quiere ir a una playa cálida va a Centroamérica. ¿Te fijas? Que es más barato. Si viene acá es primeramente por una intención de saber qué significa el Moai, el misterio del Moai y el posicionamiento del Moai como figura que hoy en día es una imagen que está en el inconsciente colectivo del mundo. O sea, tú lo puedes ver en una iconografía hasta de WhatsApp. Está posicionado en el mundo, ¿no? Como imagen, pero no muchas veces sabemos ni lo que significa, ni cómo se usaba, ni cómo se construía, ni ninguna de esta información. Y eso lo va descubriendo el turista cuando viene acá. Pero eso que pasaba a nivel nacional es porque siempre Rapa Nui se ofreció como un destino de sol y playa sin poner en valor todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. ¿Qué es lo que le da vida a lo material? O sea, para mí el Moai sería una mera roca si no fuera por la gente viva que te puede contar hoy qué significa, qué significó y cuál es el valor que tiene y por qué es tan relevante, ¿no? Entonces, el patrimonio material e inmaterial, que es como lo separan los occidentales, para nosotros es uno. No hay separación en eso. Para mí el Moai tiene que ir ligado con la persona. Y cuando no fue ligado con la persona es porque tanto misterio y tanta cosa que no se resolvió porque no le preguntaron a la gente que lo hizo, ¿no? Pero en general, después de la apertura, después de esta nueva forma de repensar el turismo, la gente empezó a entender que también el relato, la tradición oral, la cultura misma es interesante para nuestros visitantes. Este tipo de turismo que queremos hacer hoy no se trata de abrir todos los conocimientos que tenemos y las cosas que son tan íntimas del pueblo, pero sí empezar a mostrar cosas que son interesantes, que se pueden compartir, que tienen un valor, que van a generar cambios positivos en otras personas. Y ese es el tipo de turismo que la isla hoy en día está apuntando. ¿De qué manera esta cadena de valor, que era solamente visitar el Moai y los distintos sitios, lo podemos vincular con experiencias vivas con las personas del pueblo Rapa Nui y entregar ese valor generalizado de una experiencia completa? Yo solamente lo he vivido bien en Perú, ¿no? Que pude aprender desde la lana de alpaca, cuál es la que se ocupa, cuál no. Y ese proceso de educación con el local es sumamente importante. Eso va a revitalizar incluso el consumo de productos locales. Muchas veces la gente compra lo más barato porque no sabe cuál es el valor que hay detrás, no sabe que esta madera es de esta calidad por esta otra. Falta ese proceso de educación con el turista. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, hoy que yo tengo mi empresa privada, nosotros lo hacemos. Nosotros tratamos de generar acciones de mitigación de huella de carbono, tratamos de generar acciones donde participe con la comunidad, porque eso es lo que busca el visitante, sobre todo post-COVID. Nos hemos dado cuenta que la gente busca un encuentro más íntimo, más privado y que de cierta manera sea un aprendizaje que supera la experiencia del día en que está en el lugar, sino que sea un aprendizaje que cambie la vida, ¿no? Eso es lo que buscamos cuando hacemos un viaje. Y creo que ahí el turismo indígena
el turismo propio del lugar, el turismo Rapa Nui en el caso de nosotros, es uno de los mejores ejemplos donde puedes generar ese cambio de vida en las personas, donde tú puedes enseñar esa cosmovisión. Yo en mis tours, por ejemplo, en el que vengo ahora, a mí no me gusta solamente dar una charla y explicar las cosas como si fuera un libro, sino que me gusta que mis turistas piensen y les doy ejemplos de hoy, del 2023, para entender que somos los mismos humanos, que seguimos cometiendo los mismos errores, que seguimos estos ciclos y entender que a veces encontrando información en nuestros ancestros, en nuestro pasado, tenemos respuestas para el hoy. Eso yo creo que es parte del turismo que hacemos hoy. Totalmente. Seba, te quería preguntar por cómo es la relación. Me imagino que hay como, o tal vez no, no sé, no conozco Rapa Nui, ojalá lo haga pronto, pero como grandes cadenas hoteleras de afuera, de otros países, el poder económico, ¿no? Primero pienso en las grandes cadenas hoteleras, pero grandes empresas privadas, si querés, ¿hay en Rapa Nui cómo es esa relación con la comunidad? Por ahí va mi pregunta. Perfecto, excelente pregunta. No, fíjate que no se da esa condición como en otros territorios y eso tiene que ver con una ley de 1966 que se llama la Ley Pascua. Y esa Ley Pascua reconoce a Rapa Nui como un territorio totalmente distinto al resto de Chile. Otra cosa es el cambio constitucional del 2008 que reconoce a Rapa Nui y a Juan Fernández como territorios especiales y con esa categoría nosotros creamos una ley de residencia y otras regulaciones que no existen en el país. Pero en el año 66 se establece la ley Pascua que dice que nadie que no esté en la isla, que no sea parte de la comunidad Rapa Nui, puede tener terrenos. Entonces, ninguna franquicia grande tiene interés en invertir en la isla porque no es rentable. Porque yo perfectamente me puedo quedar con el terreno en la construcción, porque jamás van a poder tener ese bien, ¿no? Hay casos, pero son mínimos. O sea, cadenas hoteleras como Hotel Explora tuvieron que llegar a acuerdos con el dueño del terreno para edificar en su construcción y si el dueño después de 20 años quiere quedarse con toda la construcción, tiene todo el derecho. O sea, es una inversión que tiene que ser pensada desde esa forma si eres un inversionista extranjero. Eso ha evitado el incentivo de la inversión extranjera y eso a nosotros nos parece maravilloso porque al final está todo el poder económico en manos de locales. O sea, hoy en día es el empresarios Rapa Nuis quienes son dueños de las cadenas hoteleras que incluso están fuera de la isla. O sea, hay empresarios Rapa Nui que tienen hoteles en San Pedro, en Chiloé, que pertenecen a este segmento de empresarios turísticos grandes del país, pero eso fue porque el territorio Rapa Nui es uno de los importantes puntos turísticos de Chile y eso permitió que los propios indígenas de la comunidad sean los empresarios hoy. Entonces, hoy en día cuando nosotros hablamos de conceptos como gentrificación en Atamu Tequena, tú no ves este concepto de que la gente, la comunidad se tiene que ir de estos sectores, sino que son la gente de la misma comunidad los que está participando activamente en el desarrollo de ese turismo o que están participando en esas construcciones. Em, Eso hace que podamos decir que el 98% del empresariado de la isla es Rapa Nui. El otro 2% es porque pueden ser empresarios chilenos de antes del año 66 que estaban establecidos en la isla. Pero esa ley ha sido lo que ha permitido que el desarrollo sea muy local. Y eso es una de las preguntas que siempre tengo que contestar a los turistas. ¿Por qué no hay un McDonald's? ¿Por qué no hay un Hotel Hilton? ¿No? Y tiene que ver con eso. El desarrollo local que tenemos ha sido un desarrollo local dirigido y decidido por la comunidad. Entonces hoy en día tú no ves eso y eso es algo sumamente inusual y qué bueno, porque si no estaríamos llenos de hoteles y quizá en cualquier lugar, frente a los 15 mayo de Tongariki, frente a la cantera, pero eso no sucede hoy. Son pocos los hoteles grandes que han tenido que lidiar o hacer tratos con algunos empresarios de la comunidad, pero son contados con los dedos. En general, la mayor cantidad del empresariado turístico es Rapa Nui, y eso es una condición muy inusual. Hoy súper interesante, Sebastián, ¿ah? Aquí también podemos hacer una conclusión para la audiencia, que es el reconocimiento legal de los territorios indígenas. Yo, este año, el 2023, incorporé en una de mis clases de introducción al turismo indígena un mapa, y es un mapa en donde muestra eh, la cantidad de indígenas que hay en el mundo. Entonces, un mapa a nivel mundial en donde aparece la cantidad de población. Y yo siempre digo, o sea, la mayoría de los atractivos turísticos o los más importantes a nivel mundial están en territorio indígena. Entonces los indígenas tienen los atractivos turísticos, tienen la biodiversidad, tienen la cultura. Podríamos decir que se debería hacer turismo indígena en todo el mundo.
Es así, esa es mi perspectiva por lo menos. Entonces aquí es clave el reconocimiento legal de los territorios, porque esto permite avanzar hacia un desarrollo turístico realizado por y para el pueblo indígena que vive en ese territorio. Y eso ustedes lo lograron, ¿ya? Con una ley, con esta ley que tú dices que es de 1966, ¿no? 66, 67, por ahí. Fantástico, eso les permitió también poder manejar el territorio y que no se instale cualquier persona. Eso yo creo que es una enseñanza bien grande para varios lugares. O sea, está lleno de territorios indígenas en donde los indígenas no cuentan con este reconocimiento y como dice Rubén, se han montado cadenas inmensas, ¿ya? Cadenas hoteleras. Eh, lo otro que tú hablabas en un momento sobre, ¿no es cierto?, esta puesta en valor de la cultura, y eso yo creo que también es bien importante, poner en valor la cultura eh, eh, para que, para que aumente también el orgullo de ser indígena, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, el orgullo de ser Rapa Nui, aunque yo sé y los conozco, siempre han sido súper orgullosos de ser Rapa Nui, en donde viajen en el mundo, tú te vas a dar cuenta qué personas Rapa Nui o no, porque siempre van a estar ahí mostrando su cultura muy, muy potente. Pero es un mensaje también para el resto de los pueblos indígenas, de las personas que nos están escuchando o viendo el día de hoy. O sea, poner en valor la cultura para mejorar, ¿no es cierto? Y aumentar ese orgullo, que se paren delante y digan, sí, yo pertenezco a este pueblo, que todo ese orgullo ha sido tan perjudicado justamente por el proceso de colonización. La otra, y el último, ¿no es cierto? La última conclusión, yo creo que lo que ustedes han logrado a través de la creación de esta comunidad maugenúa, con sus pros, sus contras, que es propio de cualquier tipo de organización, sea indígena o no, es demostrar que la unión hace la fuerza. ¿Ah? Las divisiones hacen que las cosas no funcionen bien. Ustedes juntaron a todas las personas, la mayor cantidad de personas posible, y con eso están manejando un área protegida con el fin de beneficiar a la mayor cantidad de población. Esos son como mis conclusiones, como para poder dejar algunos puntos clave o consejos para la audiencia. De todas maneras. O sea, en general yo creo que ese es como el ejemplo y hoy en día hay más pueblos en Chile, por lo menos, que tienen ganas de hacerlo. A veces falta la comunicación entre nosotros. O sea, de repente hay figuras que tenemos nosotros para relacionarnos con el gobierno y otros pueblos no, o otros pueblos la tienen y no nosotros. Y el saber que existen nos Mm, permite exigir. mm, ¿Te fijas? Es discriminatorio. sí. Falta esa comunicación entre indígenas, ¿no? Esa organización real que permita velar y apoyar al desarrollo del turismo indígena en Chile, ¿no? Pero nacido desde los indígenas, aparte el apoyo fundamental de personas no indígenas que nos apoyan constantemente en el desarrollo y en la búsqueda de estas alternativas, es Mm, importante esa mancomunión entre las comunidades. ¿Ya? Chile, en el caso de Chile, claro, la comunidad indígena más grande es el pueblo mapuche, y luego con todo respeto, es más del 88% de los indígenas inscritos. Igual la mía me lo explicó bastante bien, me dijo, sí, la mayoría está en Santiago y no están vinculados con la historia, ¿no? Yo no sabía eso, pero en general lo que voy es que es el mayor número en temas de gente, ¿no? Y por eso a veces otras comunidades quedan un poco invisibilizadas a la hora de la toma de decisiones. Esto yo creo que el generar redes con otras comunidades es la forma de poder dejar de ser minoría y darnos cuenta que la mayor cantidad de los lugares donde ocurren estos sucesos turísticos importantes es en territorios indígenas. Y son los indígenas quienes los han mantenido así para que se puedan apreciar hoy con el valor que tienen. ¿Ya? O sea, acá era muy sabido ver esta visión colonialista que tiene a veces la gente que viene acá a dar soluciones y a tratar de hacer esta isla sostenible. Bueno, si esta isla está de pie todavía por más de 1000 años, ha sido por la comunidad que ha estado aquí desde siempre, que en algún momento descubrió que ese tenía que ser el camino para sobrevivir, con errores, ¿no? Pero falta ese aprendizaje también desde la institucionalidad sobre el mundo indígena, ¿ya? Hay que desaprender mucho para empezar a aprender y es un trabajo recíproco, ¿ya? Y yo creo que eso se ha logrado igual en Chile en una forma distinta con las instituciones. Hay un mayor acercamiento por el lado del turismo, por lo menos hoy en día ya se habla del turismo indígena, que hace un año atrás la subsecretaria de Turismo que había decía ese turismo no existe, es turismo cultural y se acabó, ¿cachai? O turismo rural. Que no es por nada, sí, en Chile hay una realidad donde la mayoría de los indígenas trabajan en la ruralidad, pero ese tipo de turismo no necesariamente protege
ni su cultura, ni sus territorios, y lo más importante, el turismo indígena lo que le da a la comunidad, ¿cierto? Que es indígena, que trabaja en ese tipo de turismo, es todo este respaldo, este background de las organizaciones internacionales, declaratorias, compromisos internacionales sobre el mundo indígena. Por eso el gobierno también muchas veces lo evitó. ¿Ya? A mí me sale más fácil como turismo rural tratarte de esa forma que hablar de turismo indígena, donde tengo que tener tanto respeto y tantas normativas encima, que a mí me asusta como gobierno, ¿no? Entonces, al final, claro, el incentivo era llevar la línea por ese lado, pero nosotros hoy en día vemos que el turista está marcando la tendencia de no solo ir a conocer lugares, sino conocer a la gente que habita en ese lugar y que esa gente me cuente la historia desde su mirada. Y eso es lo que el espacio que nosotros abarcamos, que es un espacio desde lo cultural y el aprendizaje con la ancestría de cada uno de nuestros ancestros, versus la búsqueda que tiene el turista hoy de experiencias más auténticas, ¿ya? De experiencias Claro. más auténticas y que le den significado a su vida. Yo creo que ahí el turismo indígena da de lleno en eso, y sobre todo post-COVID, donde además querían intimidad y privacidad. Llamarlo rural es un poco invisibilizar la identidad, ¿no? Es como definirlo más por dónde está, si es un ámbito rural o urbano, que por lo que es la gente del lugar, ¿no? Te pregunto por qué viene para adelante, Sebastián, desafíos ahí, deseo, en qué se está pensando dentro del territorio. Un poquito hablamos de esto de la mancomunidad, ¿no? De una red, pero para dentro del territorio, ¿en qué se está pensando en desafíos, en algo para mejorar, retos? Claro, a ver, en el territorio lo que yo veo que están haciendo, porque yo hoy día estoy como en el lado privado, y en el lado privado lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer los gremios y las organizaciones de turismo en la isla para tener una mayor participación nuevamente, como lo tuvo antes, en las ferias de promoción turística, en la incidencia en la decisión con el gobierno. En eso estamos de lleno, ya en todo lo que son las organizaciones privadas de turismo están enfocadas en eso. En lo que es el parque, bueno, lo que está haciendo, y es lo que yo veo como socio, como cualquier socio a través de las redes, ellos están fomentando la educación, o sea, generar más mano de obra local para poder suplir esa demanda que hay de necesidad de guías. Entonces, nosotros acá en la isla tenemos escuelas de técnicos en turismo, hoy en día se están preparando con conocimiento histórico y también de tradición oral para poder convertirse en guías a futuro y cubrir esta demanda. Entonces, el parque por lo menos está apoyando en generar las herramientas para la educación de muchas personas de la isla que quieren hoy en día integrarse, ¿cierto?, en lo que tiene relación con la actividad turística. También el parque hoy en día está trabajando de lleno con la UNESCO en un proceso, en un plan de cuidado y mantención de los sitios arqueológicos. Se han hecho evaluaciones sobre el manejo del sitio, está tratando de buscar experiencias para poder llevar un manejo adecuado. Porque hubo incidentes, ¿no? En el COVID hubo un gran incendio en Rano Araku, y eso también activó la ayuda internacional para poder apoyarlo en la administración con temas de desastres naturales, que no estamos libres de ellos, ¿no? Estamos en medio del mar y tenemos cierta fragilidad con ese entorno. Pero el parque en general está en esa línea, porque venimos saliendo del COVID. Este es el primer año que realmente el parque se activó. Y puedo pensar que este es el primer año que el parque realmente está generando recursos, ¿no? Que antes no podía generar porque no había turismo. Entonces lo que yo veo es que están en una fase de poder mejorar la habilitación del uso público del parque, capacitar a personas de la comunidad y seguir los lineamientos de acción donde el parque promueve a gente de la comunidad, desde acciones de promoción turística, desde acciones específicas en otros territorios, en otros países, donde esté la representación del pueblo Rapa Nui. En eso está el parque hoy, ¿ya? Y el próximo año ya pasa por un proceso nuevo de elección. El directorio que nosotros tenemos de los 4 años, 3 años estuvo en pandemia, por lo cual este es el primer año que realmente está enfrentando la actividad turística, por lo cual es un año de aprendizaje, previo a una elección donde el pueblo va a tener que elegir ahora con un parque que ya está nuevamente abierto al turismo. Pero en eso está el parque en general. ¿Mm? Muy bien, Seba. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda, como decía Jean-Philippe, creo que son un gran ejemplo para América Latina y el Caribe. Creería que para el mundo en general, ¿no? Yo por ahí conozco más y estoy más en América Latina y el Caribe, por eso me quedo acá, pero sin duda son un gran ejemplo, un gran caso de éxito de una administración y una gestión indígena, comunitaria. Así que realmente muchísimas gracias por contarnos esto. Creo que le va a ser de mucha utilidad a quienes estén escuchando y bueno, a seguirle para adelante, obviamente. No hace falta que nosotros le digamos,
Pero bueno, felicitaciones por todo el laburo y gracias por tu tiempo. Creo que hay que comentar o replicar, ¿no? Un poco más el caso de Rapa Nui, ¿no? Creo que eso es por ahí una misión que me queda, ¿no? Personal, desde Voy a Futuro y bueno, un poco lo que estamos haciendo con Jeff Flip también con este podcast, es difundir un poco más lo que se está haciendo en Rapa Nui porque la verdad merece la pena que muchas comunidades y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe conozcan, ¿no? Qué se está haciendo y que esto ha funcionado. También tal vez con sus errores, como decía Sebastián, con sus aprendizajes, obviamente, pero creo que hace falta replicar un poco y dar a conocer el caso de éxito de Rapa Nui. Así que bueno, gracias, Seba. No sé, Jean-Philippe, si te queda algo más ya para ir cerrando. Yo voy a agradecer a Sebastián, que sé que andas como loco ahí trabajando muy duro con tu empresa, que eso es bueno también, ¿no? Pero se agradece porque, bueno, yo siempre he reconocido que Sebastián es un líder innato en todo lo que es turismo indígena en Chile y, y bueno, les deseo lo mejor también para todo lo que están viviendo allá en la isla. Es muy grato escuchar ahora que se habla en la isla de turismo indígena Rapa Nui. Eso es como música para mis oídos, porque ha sido súper duro poder cambiar todo ese concepto, no solo yo, Sí. esto no quiero ser egocéntrico, no es un trabajo, yo he sido parte de varios profesionales que han estado impulsando todo esto y ha ido cambiando el concepto en América Latina y el Caribe, porque los indígenas justamente han entendido que el turismo que hacen ellos no puede ser más que turismo indígena, porque ellos son el actor principal, son ustedes en donde ponen en valor su cultura. Así que muchas gracias, Sebastián. Lo mejor para el futuro y espero que prontamente nos juntemos nuevamente. ¿Ah? Así que un abrazo grande. Muchas gracias, chicos, por la invitación, que les vaya muy bien y nada, aquí estoy yo para servirles en el caso que lo necesiten. Súper, súper. Gracias por De nada. escucharnos. Vayan a escuchar los episodios anteriores y les esperamos en un próximo episodio de Territorios Indígenas y Turismo. Chao. Chao, gracias. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos para no perderte el próximo encuentro con más invitados y reflexiones en torno a territorios indígenas y turismo.